Un multimillonario regresa a casa desde el Reino Unido para hacerse cargo del bufete de abogados de su abuelo, solo para encontrarse con una niña de 5 años con la misma marca de nacimiento que él. Pero cuando le pregunta quién es su padre, su respuesta lo conmociona por completo. Si solo estás sintonizando este canal, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y dinos dónde lo estás viendo. Grace se quedó paralizada en la puerta de su apartamento fuera del campus. Se suponía que era una visita sorpresa. Acababa de terminar su defensa del último año, el último obstáculo antes de la graduación, y estaba tan emocionada que ni siquiera se quitó su traje de presentación blanco y negro. Su plan era simple: llevar a Joss a su prometida y celebrar con una malteada suya y charlar sobre la boda. Se casarían. En unos meses, las familias habían comenzado los preparativos. Incluso había elegido los colores para los vestidos de las damas de honor, pero ahora, de pie en la puerta, Grace sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Allí, en la sala, Joss estaba sentado y justo a su lado, acurrucada a su lado con la cabeza sobre su hombro. ¿Era Rachel su amiga más cercana, su dama de honor? El aire era sofocante. Las cortinas estaban corridas. Una botella de vino medio vacía estaba sobre la mesa. Rachel llevaba una de las camisetas de Joss suelta, como si hubiera dormido con ella puesta. La mano de Joss seguía apoyada en su muslo desnudo. Grace no necesitaba una explicación. Había entrado en el desenlace. Sus dedos se apretaron alrededor del archivo que aún sostenía. Los ojos de Joss se abrieron de par en par al verla. Grace. Rachel se incorporó de golpe. No dijiste que iba a volver. Esa frase fue suficiente. El corazón de Grace se quebró tan fuerte que resonó en sus oídos. Venía a decirte que pasé, dijo su voz, apenas por encima de un susurro. Mi defensa final. Pasé. Nadie habló. Rachel se ajustó lentamente la camisa. Joss se quedó de pie, incómodo. Grace. Sé cómo se ve esto. Sabes exactamente cómo se ve. Ella lo interrumpió. Todavía estaba de pie junto a la puerta. Ni siquiera lo lamentas lo suficiente como para ocultarlo adecuadamente. Rachel se movió. No fue planeado. Grace rió con una pequeña risa amarga. Pero tú. No lo detuvo. Los miró a ambos. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba ocupada terminando la escuela y soñando con un para siempre contigo, dijo, con los ojos fijos en Joss. Mientras estabas aquí, compartiéndolo con mi amigo. Joss abrió la boca, pero no salió nada. Grace retrocedió. No gritó, no maldijo, solo dijo: ustedes dos se merecen el uno al otro. Luego se dio la vuelta y salió del apartamento, todavía agarrando su carpeta como si pudiera contenerla. A las 9:42 de la noche, Grace estaba sentada sola en el salón Elixir, tomando una copa que no había tocado. Le temblaban ligeramente las manos. Nunca había estado sola en un bar. Ni siquiera estaba segura de por qué había ido. Lo único que sabía era que no podía irse a casa. No esta noche, no después de eso. Al otro lado de la habitación, Ethan estaba rodeado de amigos. Era su último fin de semana en Lagos, en unos días. Se iría al Reino Unido por un nuevo trabajo, un nuevo comienzo. Sus chicos lo habían sacado a rastras para celebrar. La mesa era ruidosa, tintineaban botellas, viejos chistes de la universidad. Volando. Huesos de sopa de pimienta esparcidos en servilletas, pero Ethan no estaba de humor. Entonces la vio. Una mujer sentada. Sola, todavía en su escuela. Con el pelo recogido como si se hubiera ido con prisa. Ojos hinchados. Expresión vacía. Parecía a alguien a quien le hubieran dado la vuelta al mundo. Él la observaba sin saber por qué. Entonces, se puso de pie. Volveré, dijo. Chico, ¿dónde vas? Uno de sus amigos lo llamó. Solo dame un segundo. Se acercó a su mesa lentamente. Oye, ¿te importa si me siento aquí? Grace levantó la vista sobresaltada. ¿Te conozco?
Solo pensé que parecías alguien que necesita un amigo tranquilo. Lo miró fijamente un segundo. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. ¿Quieres hablar de eso? Miró su bebida. Acabo de sorprender a mi prometido y a mi mejor amigo. Isen parpadeó. Oh, vaya, sí, dijo Grace. Y ahora estoy aquí bebiendo algo. Ni siquiera me gusta hablar con un desconocido. Podría irme, ofreció educadamente. Ella negó con la cabeza. Número, está bien, dijo. Eres mejor compañía que mis pensamientos. Él sonrió levemente. Eso es lo más bonito que me han dicho en todo el día. Se sentó. El camarero lo miró. Isen asintió levemente y pidió otra copa. Vino tinto, dulce, parece que lo necesita. Azúcar más que fuego. Grace levantó una ceja, pero no habló. Cuando llegó el vino, lo sirvió con cuidado y acercó su copa. No todos los días. Quema. A veces, solo respira. Finalmente lo miró. Suenas como un terapeuta, solo un tipo que sabe a qué sabe el desamor. Tomó un sorbo y luego otro. ¿Quieres hablar? Preguntó. No. Ella respondió. Luego, después de una pausa, sí. Tal vez el vino fluyó y también las historias. Una hora se convirtió en 2. Ella le contó todo, bueno, casi, el compromiso, la traición, los años que esperó, los planes que hizo, la humillación. Él solo escuchó, sin juzgar, sin comentarios, solo asentimientos y pequeñas sonrisas. «Sabes que duele», dijo, removiendo la bebida. «Yo era virgen. Lo guardé todo. Estos años dije que esperaría hasta el matrimonio». Él parpadeó. «De verdad». Sí, estaba orgullosa de ello. Lo llevaba como una insignia. Pensé que me hacía especial. Supongo que no. Ella rió amargamente y se bebió el resto de su copa. Isen sirvió otra ronda. Grace se inclinó un poco. Bajó la voz. ¿Ahora lo quieres? Isen frunció el ceño suavemente. ¿Qué quieres? Mi virginidad. Él se congeló. Ella mantuvo la mirada fija en él. Estoy cansada de guardar cosas para gente a la que no le importa. No quiero cargar con ello como si fuera oro. Claramente no le impidió elegir a otra persona. Se lo tragó. ¿Estás segura de esto? Ella asintió lentamente. No me conoces. No te conozco. Eso es perfecto. Sin complicaciones. Déjame olvidar este día. Isen no dijo nada. Buscó su billetera. Llamaré un taxi. No. Grace dijo con firmeza. Llévame arriba, en la habitación del hotel, encima del salón. Estaba tranquilo, sin gemidos fuertes. No había música apasionada. Solo un silencio suave. No se trataba de deseo, se trataba de liberación. Dos desconocidos, achispados y cansados de la vida, compartiendo un momento de entrega al amanecer. La habitación estaba en penumbra con la luz del amanecer. Isen se incorporó lentamente, frotándose la frente. El espacio al lado. Tenía frío. Miró a su alrededor. Ella se había ido. Su vaso seguía en la mesa. La sábana estaba arrugada donde ella se había acurrucado. Pero la chica se había ido. Ningún sonido. Ningún rastro. Ningún adiós. Se sentó allí un largo minuto mirando el lado vacío de la cama. Ni siquiera sabía su nombre. Habían compartido historias, dolor, risa, pero se saltó lo básico. Sin número de teléfono, sin apellido, ni siquiera el nombre de una escuela o un barrio. Nada, solo recuerdos. Y por primera vez en mucho tiempo sintió un extraño vacío. Miró a su alrededor una vez más como si esperara una nota, un susurro, una señal, nada. Suspiró y se recostó, mirando al techo. Lo que fuera que hubiera pasado la noche anterior, había terminado, o eso creía. Pero 3 meses después, su estómago se lo recordaría y el destino se lo recordaría a él. Isen bajó justo antes del amanecer, frotándose la nuca,
intentando no parecer un hombre que busca a alguien a quien apenas conocía, pero lo era. Se acercó a la recepcionista como alguien que hubiera perdido algo, pero no supiera cómo explicarlo. «Buenos días», dijo en voz baja. «La mujer con la que vine anoche. ¿Dejó algo? ¿Un mensaje? ¿Un nombre?» La recepcionista ni siquiera levantó la vista. Se fue temprano. No habló con nadie. Isen asintió lentamente. Sin nombre, sin número, sin idea. Solo una noche y una chica que se escabulló como un fantasma. Grace regresó a su hostal justo antes de las 7 de la mañana caminando lentamente como quien regresa de una mala decisión. Su blusa estaba arrugada. Su cabello estaba un poco descolocado. Sus ojos estaban cansados e hinchados como si no hubiera dormido, lo cual no había hecho. Cerró la puerta con llave y se quedó allí parada en silencio. La culpa ya la esperaba dentro de la habitación. Se sentó en su cama y miró la pared como si tuviera respuestas. Su corazón aún le dolía por Joss y Rachel. La traición la había sacudido hasta los huesos. Pero ahora esto. Se había acostado con un hombre al que ni siquiera conocía. No le preguntó su nombre. No tomó su número. Ni siquiera sabía si vivía en el campo o solo había volado para una noche de travesuras. Grace gimió y hundió la cara en su manos. ¿En qué estabas pensando, Grace? ¡Qué tontería! El desamor te hace perder la cabeza. Quería rebobinar el tiempo, recuperar el vino, las lágrimas, la decisión, pero no pudo. Se sentó en esa culpa un rato, la dejó macerar y luego se levantó. Exhaló y murmuró, «Nos mudamos». Tenía cosas que empacar, defensa de la autorización final, resultados que recoger, no había tiempo para arrastrar remordimientos como vaqueros mojados. Unos días después, volvió a casa y ahí fue donde empezó la segunda parte de su castigo. Su madre ni siquiera la esperó a entrar en la sala como es debido. «Joss y tú ya no se van a casar. ¿Qué pasa con el dinero que le dimos a la tía Chingwai por Aubie?» Grace parpadeó. «Mami. No me llames mamá. ¿Te refieres a que después de todo el ayuno y la oración que hicimos encima de esta relación? El chico te dejó por Rachel. Esa chica de la escoba que reprobó la mermelada 3 veces». Grace dejó caer su bolso. En silencio, su padre estaba sentado en el sofá como un juez en un panel de corrupción. Al principio no dijo ni una palabra, solo siguió negando con la cabeza lentamente. Luego finalmente miró. Ella le preguntó, «¿Qué vas a hacer con tu vida ahora?» Grace abrió la boca para hablar, pero su madre intervino de nuevo, esta vez más suave, pero con firmeza. «Tienes que seguir adelante. Limpia. Levanta la cara. Empieza a prepararte para la facultad de Derecho». Siguió un largo silencio. Grace simplemente asintió y caminó silenciosamente a su habitación, pero el verdadero drama comenzó 4 semanas después, cuando Grace no tuvo la regla. Al principio no entró en pánico. Se dijo a sí misma que era estrés, hormonas y emociones. No, hasta que un mes se convirtió en 2. Luego las náuseas se unieron a la conversación. Una mañana, ella estaba en el baño con 3 pruebas alineadas como criminales, cada una parpadeando con 2 líneas rosas. Se sentó en el suelo en silencio y luego gritó, no un grito de miedo, sino ese grito lento, doloroso, de «he arruinado mi vida». Cuando sus padres se enteraron, se desató el infierno. Su madre fue directa al patio trasero y empezó a gritar al aire como una viuda de pueblo en una película de Mollywood. «¿Quién le hizo esto a mi hija? Dios. De Ilaiche fuego». Bofetada de trueno su destino. Su padre empacó su caja otra vez sin decir una palabra que era su marca de disciplina. Reubicación silenciosa. Esta desgracia no puede quedarse bajo mi techo, pero papá llama a mamá, deja que venga y la cargue. Cuando llegó a casa de la abuela, la puerta se abrió antes de que llamara la abuela. Estaba allí con gafas de sol envueltas como una reina bebiendo zoológico de una taza elegante. Miró a Grace de pies a cabeza. «Así que trajiste el escándalo a mi puerta». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. «Abuela, lo siento». La abuela volvió a beber. «Tienes suerte de que
Ya haya hervido arroz, entra antes de que los mosquitos se unan a tu vergüenza esa. Noche Grace finalmente se derrumbó, le contó todo a la abuela desde el desamor. Al ver al extraño al kit de prueba, la abuela no lloró, no jadeó. Solo se sentó con las manos juntas y asintió lentamente. Después de una larga pausa dijo: entonces ve a buscarlo. Grace. Parpadeó. Encuentra quién es el hombre que te metió esta noticia nacional en el estómago. Él. Merece saberlo. Ahora es padre. Pero abuela no. Pero abuela mía, él debería. Al menos ve lo que dejó atrás antes de que desaparezca por completo. No dejes que el niño crezca y te pregunte quién es el padre. Y estarás apuntando al cielo a la mañana siguiente. La abuela la llevó a Elixir Lounge. Se puso la peluca, se perfumó. Incluso se puso sus gafas más grandes cuando llegaron a recepción. La abuela fue la que habló. Mi nieta estuvo aquí hace 3 meses con un hombre. No te molestamos. Solo queremos su nombre. Queremos saludarlo, nada más. La recepcionista ni siquiera parpadeó. Mamá, no damos información del cliente, es contra la política. La abuela se inclinó hacia adelante. Se quitó las gafas. ¿Sabes quién soy? Mamá, por favor. Incluso un nombre. Solo el nombre del hombre que cambió el destino de mi nieta. Mamá, por favor, Dios te juzgará. Grace la apartó suavemente. Abuela, vámonos. Mientras se alejaban. La abuela murmuró. Una aventura de una noche, 1.000.000 de consecuencias. Esta vida es perversa. En la escuela, Grace se concentró en la facultad de Derecho como si su vida dependiera de ello, porque así era. Caminaba con la cabeza en alto. Su barriguita empezó a notarse, al igual que los rumores de que estaba embarazada. ¿Quién es el chico? Escuché que está en el extranjero. Escuché que es imaginario. Una chica incluso le preguntó, ¿te lo quedas? Grace la miró fijamente a los ojos y le dijo, te estás quedando con tu ignorancia. Una tarde, en el supermercado, Grace estaba eligiendo leche, avena y pan cuando escuchó una voz familiar. Bueno, mira quién brilla de escándalo. Ella giró. Yo seguía con el físico de decepción. Él miró su vientre y sonrió con suficiencia. Así que de verdad te quedaste embarazada de un hombre misterioso. Grace, con clase, sonrió. Y tú sí que abriste la boca en público. Otra vez arriesgado. Iba a casarme contigo. Podrías haber tenido todo. Ibas a casarte con Rachel también. Quizás incluso con tu ego. Él se burló. ¿Quién es el padre? Te lo diré. Cuando descubra quién es tu verdadero padre. Él la miró fijamente. Ella agarró su bolsa de la compra, se acercó y susurró. Vuelve a la irrelevancia. Te queda bien. Entonces salió como si fuera la dueña del lugar esa noche, en casa de la abuela. Grace. Le frotó el estómago suavemente y dijo, estamos bien, estamos más que bien. Y en algún lugar lejano, un hombre que desconocía su existencia estaba a punto de descubrir la verdad. Habían pasado 5 años desde que la vida de Grace se descontroló, y ahora, de pie en su oficina en Lagos, con un traje negro ajustado y un huracán de 5 años llamado Mia pisando fuerte, con gafas de sol enormes y las pantuflas de su abuela, Grace podía decir con seguridad que había vuelto. Mia había llegado un martes lluvioso, mejillas grandes, pulmones furiosos, cabello abundante y una extraña y pequeña marca de nacimiento oscura en su hombro izquierdo con la forma de un signo de interrogación doblado. Las enfermeras dijeron que era única. Grace simplemente la miró y susurró, llevas la marca de una historia que ni siquiera yo entiendo. Desde ese día, Mia dominó su mundo. Tenía el fuego de su madre, el sarcasmo de su abuela y una terquedad preexistente tras la facultad de Derecho. Grace había llevado todos los casos que encontró: divorcios, dramas familiares, disputas inmobiliarias, incluso una mujer que intentó demandar a su prima por robarle todo el plátano de la sopa. Los ganó todos. Construyó su nombre caso por caso, hasta que sus vientos empezaron a hablar más fuerte que cualquier valla publicitaria. A los 28 años,
Grace era una leona en los tribunales. Lengua afilada, trajes limpios, asesina silenciosa. Mientras tanto, Mia se había convertido en un personaje de pleno derecho. Su boca era ruidosa, sus opiniones sin filtro. Mami, dijo un sábado mientras comía bolitas de queso. ¿Mi papá es real o de dibujos animados? Grace parpadeó. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Nunca hablamos con él por FaceTime? Grace hizo una pausa porque vive en el extranjero. Mia entrecerró los ojos. ¿Qué clase de extranjero no tiene videollamadas? Cómete tus bolas de queso en la iglesia. Alguien le preguntó a Mia si era una niña de papá. Ella respondió, no, soy del tipo de chica que me criaron dos mujeres. La abuela casi tira el bolso de la risa. Mia era la reina de las interrupciones. Un día, Grace estaba practicando un gran argumento para el tribunal. Se quedó en la sala gesticulando con intensidad. Mia entró. Aplaudió 2 veces y dijo, vale, vale, vale. ¿Puedo comer natillas ahora o seguimos fingiendo estar en? Urt. Un día, Grace abrió su correo electrónico y allí estaba el asunto. Invitación formal, abogado senior. Informe en Blake Andrew LLP. Era uno de los 3 bufetes de abogados más importantes del país. Las mayores batallas judiciales, clientes VIP, casos nacionales que seguimos. Su trabajo, su reputación, es innegable. Nos gustaría que manejara un litigio especial para nuestro bufete. Si tiene éxito, se le ofrecerá un puesto de abogado senior a tiempo completo. Grace se sentó en silencio, leyéndolo 3 veces. Su abuela entró en la habitación con un pequeño tazón de cacahuetes. ¿Por qué tienes la boca abierta como si fuera un tanque de generador? Grace giró la computadora portátil hacia ella. Leyó eso. Su abuela se ajustó las gafas y leyó despacio, luego gritó, Jesús, tu mamá ha sido contratada por gente rica. Mia dejó caer su crayón inmediatamente. Grace sonrió ampliamente. Bufete de abogados. Mia inclinó la cabeza. Es el bufete el que pone helado en el refrigerador. Grace se echó a reír. Su abuela negó con la cabeza con orgullo. Ya sea que pongan helado o un ganso, llamaron a tu madre para que venga a recogerlo. Destino. A la mañana siguiente, Grace se quebró. Las noticias en el desayuno. Empiezo en el nuevo trabajo. La semana que viene, la cuchara de Mia se detuvo en el aire. ¿Trabajará mi nuevo papá allí también? Grace se atragantó con el té. Disculpa, solo pregunto. Las grandes empresas deben tener grandes papás. La abuela golpeó la mesa y se rió entre dientes. ¿Esta chica donde te caíste? En la empresa, le dieron a Grace una oficina privada, un sillón de cuero de primera calidad y un expediente de cliente tan grueso que podría usarse como mancuerna. Su nuevo caso, una batalla de herencia multimillonaria que involucra al misterioso hijo de un magnate tecnológico. La ironía no se le escapó, pero se concentró. Estaba aquí para ganar. Mientras tanto, Mia mantenía la casa dramática. Un día le dijo a la abuela, si me das agua en lugar de jugo otra vez, saldré corriendo y seguiré a mi verdadero papá. La abuela ni pestañeó. Bien, solo llámanos cuando llegues a su casa para que podamos ir a recoger tus juguetes. En otra ocasión, Grace encontró a Mia hablándose al espejo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Practicando mi discurso para cuando papá regrese del extranjero. Necesito saludarlo como Dios manda. Grace. Exhaló Mia. Solo diré, hola, soy Mia, esta es mi marca de nacimiento. ¿Por qué desapareciste? Luego recogeré helado. Pero no siempre eran bromas. Algunas noches, Grace encontraba a Mia sentada sola en el sofá abrazando a su osito de peluche. ¿Estás bien? Estoy pensando en lo que hace mi papá y por qué no sabe que existo. Grace se sentó a su lado, con el corazón apesadumbrado. Aún no tengo la respuesta, susurró. Pero un día te lo contaré todo. Mia asintió y dijo,
Más te vale que sea guapo o lo bloquearé. Grace resopló. ¿Dónde aprendiste eso, abuela? Unos días después, Mia llegó a casa de la escuela con los labios apretados y los ojos llorosos. Grace se dio cuenta de inmediato. Mia, ¿qué pasó? Mia sorbió. Chelsea dijo, soy la única persona en la clase que no tiene papá. Dijo, tal vez me crearon en un laboratorio. El pecho de Grace se oprimió. Atrajo a Mia hacia sí. La rodeó con sus brazos y la besó suavemente en la frente. No eres un experimento científico, eres mi bebé, la mejor decisión que he tomado. Y tú tienes un papá. Simplemente aún no ha llegado. Mia levantó la vista. ¿Todavía tengo que? Saluda a Chelsea. Mañana. Absolutamente no. A la mañana siguiente, Grace acompañó a Mia a la escuela. Ella misma y amablemente pidió hablar con su maestra. La señorita Janet la recibió en la oficina con una pequeña sonrisa. De hecho, yo también esperaba hablar contigo. Grace se tensó. ¿Está Mia bien? Oh, está perfectamente bien. Pero bueno, ayer hubo un pequeño problema. Grace se sentó. Adelante lentamente. ¿Qué tipo de problema? La señorita Janet abrió una carpeta. Suspiró y se inclinó como si estuviera a punto de. Su amiga Chelsea comentó que Mia no tenía papá y antes de que pudiera intervenir, su hija se levantó tranquilamente con plena confianza. Grace parpadeó. ¿Qué dijo? La señorita Janet contuvo una sonrisa. Dijo, mi mamá es abogada. Si me vuelves a hablar así, arrestará a toda tu familia, te enviará a la cárcel y tirará las llaves al océano Atlántico. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. No se detuvo allí. La señorita Janet continuó. Añadió, ve y cuida tu diente que te falta. Sigues reprobando la tarea aunque tengas papá. La boca de Grace se entreabrió ligeramente. Dijo todo eso. La señorita Janet asintió y les dijo a los demás que no se rieran o también los denunciarían. Luego se sentó y empezó a comer su galleta como si nada. Grace se aclaró la garganta, haciendo todo lo posible por no reír. Gracias por manejarlo bien, pero por favor, asegurémonos de que no se burlen de ningún niño otra vez. Claro que sí. Nos encargamos. Grace asintió de nuevo y salió de la oficina. Se subió a su coche, cerró la puerta y estalló en carcajadas. Dijo, tareas y océano Atlántico. Se secó las lágrimas, sacudió la cabeza y sonrió suavemente, llena de orgullo. Mi Mia, pequeña, ruidosa y valiente esa tarde. Grace entró en su nueva oficina en la empresa, segura y tranquila, sin ruido en su espíritu. Había luchado contra el dolor, crió a un niño sola, se reconstruyó desde cero. Ahora tenía una oficina con su nombre en la puerta y una pequeña guerrera en casa con una boca dura para enfrentarse al mundo. Habían pasado 6 años desde que Isen Kingsley se fue de Nigeria al Reino Unido. No se fue por un desamor ni por algún misterio emocional inconcluso. Se fue por trabajo. Había recibido una oferta legal de primer nivel de un prestigioso bufete internacional de Londres. Era todo lo que deseaba en ese momento. Crecimiento profesional, exposición global, aire fresco. Y, sin embargo, había algo que no podía quitarse de la cabeza. Esa noche, esa chica, la misteriosa mujer que llegó a su vida con lágrimas en los ojos, fuego en la boca y desapareció antes del amanecer. Nunca le dijo su nombre, nunca dejó una nota, simplemente desapareció. Y por alguna extraña razón, él nunca dejó de pensar en ella. Llevaba unos 2 años en Londres cuando finalmente se sinceró con sus amigos. Estaban sentados en un bar en una azotea. Isen, Joel y Tom se reían tomando algo después del trabajo. Joel se inclinó hacia adelante con su habitual picardía. Hermano, pregunta seria, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de una mujer? Tom asintió. No. Historias de novias, nada de relaciones casuales. Solo tú. Y tu aburrida sala del tribunal gana. Isen sonrió con suficiencia.
Tuve un rollo de una noche la semana antes de mudarme a Londres. Joel. Casi me ahogo con su cerveza. ¿Qué planeas? ¿Isen? Todo, Kingsley. Fue diferente. Tom arqueó una ceja. Vale, vamos. Estaba desconsolada. Herido. Hablamos. Una cosa llevó a la otra. Pasó la noche y se fue antes de que despertara. Sin nombre. Sin contacto. Nada. Joel parpadeó. Espera. No supiste su nombre. No. Tom se recostó. Riendo. Quizás huyó porque eras horrible en la cama. Joel aplaudió. ¿Qué pasaría si te calificara con una estrella y se fuera antes del amanecer? Isen. Puso los ojos en blanco. Son estúpidos, pero no la han olvidado. Joel dijo, entrecerrando los ojos. Han pasado años y sigues recordándola. Isen. Hizo una pausa. No la he olvidado. No, no. ¿Por qué apenas la conocías? No lo sé. Solo recuerdo su aspecto. Como si se estuviera rompiendo por dentro, pero fingiendo estar bien. Hubo un breve silencio. Entonces, Joel levantó su bebida hacia la misteriosa mujer sin nombre que le dio la vuelta a la cabeza a nuestro chico y desapareció como un mago. Todos chocaron sus copas, pero solo Isen sabía la verdad. No se trataba del sexo ni del misterio, sino de la sensación de que la noche importaba. Simplemente no sabía por qué, pero mientras tanto, Grace negociaba con su hija de 5 años como si estuviera hablando con recursos humanos. Era festivo, así que no había colegio. Su abuela había viajado al pueblo la semana pasada para un entierro y no contestaba sus llamadas. Entonces, esta mañana, la niñera envió un mensaje de voz con voz débil y vómitos de fondo. Grace miró la carita de su hija y casi gritó, «Mía, por favor, no me hagas esto». Estaban frente a la guardería del personal en el primer piso de su edificio de oficinas. Mía se había negado a entrar. «No quiero quedarme aquí», dijo Mía con firmeza. Con las manos en las caderas, la frente arrugada como si presentara una queja, Grace ya estaba sudando. «¿Qué te pasa?» Mía señaló al otro lado de la guardería. «Ese niño de allí ha estado llorando desde que entramos. Se le cayó la baba en su propio zapato. Mamá, en su zapato». Grace parpadeó y esa otra chica intentó comerse un crayón. Uno rojo, lo lamió como si fuera dulce. Mía y la mujer a cargo huelen a leche que se olvidó de sí misma. Grace se cubrió la cara. «Jesús, tengo 5 años, mami. No debería estar cerca de gente que mastica crayones». Grace se agachó y me abrazó la cara. «Escúchame. Mi abuela no está. La niñera está enferma y mi nuevo jefe del Reino Unido empieza hoy. Necesito ponerme seria». Mía entrecerró los ojos. «¿Es guapo? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Necesito saber si lo estamos respetando con energía o solo con un pequeño saludo». Grace miró a su hijo y empezó a rezar para sí misma. «Mía, te lo ruego. Quédate aquí. Sé una buena chica. Sin escapar, sin gritar. No organices una protesta». Mía se cruzó de brazos. «Solo si hay helado de por medio. Hay helado con sirope de chocolate. Sí, chispas de colores. Sí, el cono que parece un gorro de cumpleaños. Sí, gusano de goma. Mía, te lo pregunto. ¿Por qué? Estoy sufriendo». Grace se giró hacia la señorita Beatriz en el mostrador y le dedicó una débil sonrisa. «Por favor, ayúdenme a suplicarle». La señorita Beatriz rió. «No se preocupe, la cuidaremos». Mía finalmente entró como quien entra en arresto domiciliario. Escogió la silla de la esquina cerca de la ventana y se sentó con un suspiro dramático. «Solo me quedo aquí porque te quiero», dijo, «y porque me prometiste jarabe doble». Grace subió al ascensor al 7º piso. Se miró en el reflejo y negó con la cabeza. Esta niña no vino a este mundo a jugar. Mía se quedó callada durante 7 minutos. Eso fue un récord.
Se sentó en la esquina de la guardería dibujando un dinosaurio con 3 patas y una ceja gigante. Entonces lo vio. Un globo rojo salió flotando del cuarto de juegos y rodó por el pasillo. Lo siguió con la mirada, luego con las piernas, antes de que la señorita Beatriz pudiera decir: «Mía, ¿a dónde vas?». La chica ya había escapado por la puerta de cristal. Mía persiguió el globo por el amplio pasillo de la oficina como si le debiera dinero. Rebotó una vez. Ella rió y flotó hacia el vestíbulo principal. Ella lo siguió. Entonces, ¡zas!, chocó con algo alto, firme y serio y aterrizó en el suelo con un ¡ay! Dramático. Un hombre alto se agachó de inmediato. «Oh, Dios mío, ¿estás bien?». Mía lo miró. «Caminas como si fueras a la guerra». Isen parpadeó. No se lo esperaba. «Lo siento», dijo rápidamente. «¿Estás herido?». «Estoy bien. Mi vestido es fuerte», dijo ella, sacudiéndose como una guerrera. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó. «¿Dónde está tu mamá?». «Está trabajando». Mía respondió con orgullo. «Es la mejor abogada de esta oficina». Isen rió entre dientes. «¿De verdad? ¿Cómo se llama mi mamá?». Hizo una pausa y luego entrecerró los ojos. «Espera, ¿quién eres?». Isen sonrió. «Soy Isen. Soy el director ejecutivo de esta empresa». Mía jadeó. «Eres el jefe, así que eres rico». «Algo así. Ya me gustas. Por favor, sé amable con mi mamá. Trabaja demasiado. Olvidó mi caja de jugo 2 veces la semana pasada». Isen rió. «Lo intentaré entonces». Mía se rascó el hombro y su vestido se movió un poco. Fue entonces cuando Isen lo vio. Una marca de nacimiento oscura, curvada exactamente como la suya. Su sonrisa se desvaneció. La miró de nuevo. Miró la marca de nuevo. Su pecho se encogió. «¿Quién es tu papá?», preguntó en voz baja. Mía ladeó la cabeza. A punto de responder: «Señor». Su papá llegó corriendo por el pasillo. «La junta directiva empezó hace 20 minutos. Todos te esperan». Isen parpadeó. «Ah, cierto». Se giró rápidamente. «Espera, ¿cómo se llama tu mamá?». Mía sonrió dulcemente. «Soy Mía. Mi mamá es Grace». «Sí, es la mejor abogada de toda la empresa». Isen se quedó allí parado. Grace se alejó lentamente hacia el ascensor, en shock. Mía se ajustó el vestido y regresó a la guardería como si fuera un martes cualquiera. Fue entonces cuando la señorita Beatriz finalmente la atrapó. «Mía, ¿a dónde fuiste?». «Estaba persiguiendo un globo», dijo Mía con calma. «Luego conocí al director ejecutivo. Es rico. Le dije que fuera amable con mi mamá y ella regresó a la guardería como si no hubiera cambiado la vida de alguien para siempre». ¿Quién es el padre de Mía? ¿Se volverán a encontrar Grace y Isen? ¿Qué pasa después? Descúbrelo en el próximo episodio hasta que te traiga el siguiente.